Esta mañana al despertar sentí tu aliento en mi interior, como un regalo vino a mí oír tu voz. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento, un doctor de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: has aprendido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que por aquel camino bajaba un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a mi vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Él contestó: el que lo trató con misericordia. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, qué alegría encontrarnos de nuevo aquí, a través de este espacio, en este medio, donde como hermanos, como amigos, nos encontramos en torno a la palabra de Dios para meditar en ella, para aprender más y así fortalecer nuestra vida cristiana y fortalecer nuestra fe. Hoy, lunes, iniciamos una nueva semana. Y la liturgia nos presenta este gran evangelio que hemos escuchado hoy, que lo conocemos como el buen samaritano. Vamos entonces, a la luz de esta palabra y con la luz del Espíritu Santo, a descubrir qué es lo que hoy Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros con este texto que hemos escuchado. Adentrándonos en esta reflexión, queridos hermanos, es bien cierto que nos encontramos con un pasaje que es conocido por nosotros. Pero, ¿y qué tiene para decirnos a nosotros? Porque, aunque lo conocemos, ciertamente no lo practicamos. Y por eso nuestras vidas y nuestro mundo siguen en las mismas condiciones. Pero por eso hoy Jesús, con este texto, nos quiere animar y motivar a seguir en la lucha, a seguir caminando y esforzándonos por aprender y vivir su propia palabra y su propio ejemplo. Y esta parábola surge en torno a una pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y es algo a lo que todos nosotros como cristianos católicos aspiramos, a la vida eterna. Bien sabemos y confiamos que esa es nuestra meta final, porque nuestra vida aquí algún día termina, pero tenemos una que será una eternidad. Y sobre todo que nos permitirá gozar de la presencia de Dios. Pero, ¿y qué hemos de hacer para alcanzar esa meta? Y Jesús nos pone un único mandamiento
¿Qué es el único mandamiento que nos dejó Jesús? Amar. Es el único requisito para alcanzar la vida eterna. Pero ciertamente nos quedó grande. Pero tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir en la lucha y esforzarnos. Pero hoy Jesús nos muestra que este amor debe ser en una doble dimensión. Amar a Dios y al prójimo también. Porque San Agustín nos enseña, amar a Dios es el primer mandamiento que se nos da, pero amar al prójimo es la primera forma de practicar. Pero, ¿y cómo nosotros aprendemos a amar? Aquel doctor de la ley, muy sabio y entendido, quiso disimular un poco y quizás desentenderse de lo que enseñaba la ley. Y por eso quiso una justificación, una explicación. Mas Jesús no da una explicación. Simplemente, a través de un relato, de una historia, nos narra una cruda realidad que nos muestra cómo nos hemos alejado verdaderamente de ese amor a Dios y sobre todo del amor al prójimo. ¿Y qué es lo que nos ha alejado? La indiferencia. Y eso es lo que ha ido poco a poco destruyendo nuestra sociedad y quizás también nuestra vida espiritual. La indiferencia frente al dolor del hermano. La indiferencia frente a las heridas que tiene la sociedad hoy. Y sobre todo, la ceguera. Porque podemos ver, pero no vemos. Y sobre todo, no hacemos nada para remediar o mitigar un poco la situación de nuestra sociedad, o al menos del hermano que está a nuestro lado. Pero ahí Jesús nos amplía la dimensión, porque en aquel entonces, prójimo solamente se consideraba aquel que estaba cercano a mí. Pero hoy Jesús nos enseña, el otro no es el prójimo, es el propio yo el que tiene que hacerse prójimo de el tú. Nosotros somos los que tenemos que hacernos los prójimos, es decir, los más próximos, los más cercanos al hermano, es decir, los más cercanos a la realidad. ¿Para qué? Para ayudar también, como aquel samaritano, a sanar las heridas. Y hoy nuestro mundo está lleno de muchas heridas. Y nosotros estamos llamados a ir cerrando a través de la misericordia y de la compasión, ir cerrando esas heridas. Pero, ¿y qué tiene esto hoy? ¿Qué concluir en nuestra vida? ¿Qué nos deja a nosotros esto como enseñanza? Algo que debemos aprender. Ciertamente, ¿quiénes son los que están al borde del camino? Nosotros mismos. Somos nosotros los que estamos heridos al borde del camino. Pero ¿quién es ese samaritano que se acerca para sanar y vendar nuestras heridas? Es Jesús, que es capaz de tendernos la mano, sanarnos y montarnos en su propia cabalgadura, para sanarnos, para restaurarnos. Y eso es lo que hoy debe motivarnos y animarnos a nosotros, que aún en medio también de nuestras propias heridas, tenemos un samaritano que es capaz de bajarse de su cabalgadura para sanar nuestra vida, nuestra alma, que se ha roto. Y eso es lo que hoy debe llenarnos de alegría. Y sobre todo debe de animarnos a hacer lo mismo. Así, queridos hermanos, que hoy aprendamos 3 cosas. Primero, debemos reconocer en aquel hombre herido al borde del camino nuestra propia vida. Y debemos reconocer en ese samaritano al propio Jesús, que pasa a nuestro lado, pero que es capaz de vernos, tocarnos para restaurar nuestra alma. Segundo,
No basta con mirar y pasar de largo. Hay que ver y también tocar las heridas para ayudar a sanar el alma que ha sido rota también por alguna situación. Y tercero, un mandamiento, una norma o un mandato que quizás poco hemos tenido en cuenta y que poco le hemos prestado atención. Y lo termina hoy diciendo Jesús: vete y haz tú lo mismo. Sí, queridos hermanos, vayamos nosotros a construir el reino de Dios. ¿Cómo? Que al sentir cómo la mano de Dios se posa sobre nosotros para sanarnos y para liberarnos, nosotros también podamos ir a la herida del hermano para ayudar también con una mano amiga a sanar un alma que se ha roto. Feliz y bendecido día para todos.